Diego nos ha recuperado, luego lo pondremos, los primeros doblajes al castellano. Las dobladoras incluso luego declararon que tuvieron muchos problemas al hacer esta película. Y es que es verdad, la primera versión de los 70 del Exorcista, luego lo vais a escuchar, no tiene nada que ver con las voces que pusieron después. Y de verdad impresionan. Pero lo que tiene que ser impresionante, Carmen, no me digas que no, Diego, Santi, es estar en Georgetown y estar en los lugares donde todo eso ocurrió. Javier, compañero, diapositivas gráficas, ¿no? Recuerdos, desde luego el primer lugar, ¿no? Esa escalinata donde ruedan pues gran parte de la trama del Exorcista. ¿Qué se respiraba ahí? Pues mira, mi paseo por ese lugar fue hace 2 Navidades. Había quedado a comer, a almorzar con Catherine Deville, la autora del 8, es decir, que era una velada literaria en la ciudad de Washington, en el barrio de Georgetown, que está muy pegado a ese lugar. Y había visto poco antes el edificio de Watergate, el famoso escenario de que acabó con Nixon, ¿no? Bueno, pues muy cerca de ese lugar, cerca del puente Key, que es uno de los puentes más famosos de Georgetown, hay una calle muy importante que atraviesa la ciudad de Lavado, que es la calle M, y la calle M. La calle M, sí, que es la calle comercial, digamos. Es una calle que no da miedo, ¿no? Realmente. Y en una esquina con Prospect Street, que es como se llama el sitio concreto, surgen esas escaleras. Son 75 escalones. Bueno, en realidad 74 y medio, porque hay un pequeño escaloncito al principio que casi ni se ve, ¿no? Que ascienden en vertical, paralelos a un muro de piedra que ya no es exactamente igual que el que aparece en la película, ha sido retocado. Hay un arco como de medio punto que corona toda esa gigantesca escalera, y a mano derecha un edificio pintado de rojo, que yo creo que tampoco estaba pintado de rojo originalmente, pero que visto a la luz del día no ofrece, en fin, ninguna visión aterradora. Volví a ese lugar, a Prospect Street, aquella noche ya sin Catherine Deville, para darme el privilegio de poder pasear por ese lugar, digamos que en las tinieblas. Y por la noche las cosas cambian. La calle sigue estando mal iluminada. Lo que parece que en su momento fue un lugar de tránsito para gente que cogía el metro para dirigirse al centro de la ciudad, hoy es un lugar abandonado, no lo transita nadie, o prácticamente nadie. Y el sitio es de esos lugares donde ir solo intimida. De hecho, yo no me atreví aquella noche a subir los 75 peldaños. ¿No subiste los peldaños? No, por la noche no. Hay una serie de libros que yo creo que son joyas, editados, los tiene Carmen aquí, en inglés, sobre Detrás del Exorcista sería el título. The History Behind the Exorcist. Y pasan cosas, ocurren historias, y alguna tiene que ver, alguna de estas historias, con el equipo, las escaleras y fotografías incluso extrañas. Al parecer, la escena por excelencia de la escalera es cuando el sacerdote sale rodando escaleras abajo después de ese envite del demonio, ¿no? Rompe la ventana, el vidrio, y cae. Para eso se utilizó un especialista, pero claro, cuando vieron la escalera dijeron: el especialista aquí se va a matar literalmente. La repitió en 2 ocasiones y después el director le dijo: ¿cómo has logrado hacer esa escena? Porque has caído muy bien. Y dijo que había puesto el cuerpo en forma zen, es decir, como sin huesos, como si no tuviera huesos, y que así había logrado rodar. Por si acaso, el equipo de producción se dedicó a poner todas las escaleras forradas con una especie de goma para que así el especialista no se matara, porque ya había habido alguna caída del equipo. Bajando algunos instrumentos, gente del equipo había tenido tropiezos, se habían tropezado en la escalera y alguno había rodado de cabeza haciéndose una gran brecha. Y que en las fotografías que dices, toda la gente del equipo y los curiosos, había niños que estaban en las azoteas de los edificios de alrededor, desde donde se veía esa escalera y todo lo que hacían en ella, pues empezaban a hacerse fotografías justamente en los escalones, más o menos en la mitad de la escalera, Javier, que creo que hay como una especie de rellano entre varios escalones. Sí, hay un rellano y hay varias ventanas que dan justo a la escalera, que se supone que una de ellas es donde tiene lugar el exorcismo. Bueno, el impacto del lugar es tal en nuestros días que cuando yo preguntaba por Prospect Street, la gente pues me miraba un poco rara, porque yo quería ir a esa dirección.
De hecho, le pregunté a Catherine Neville por esa dirección y tuve que decirle, no, The Exorcist Steps, los escalones del exorcista, y entonces inmediatamente Catherine Neville supo que es exactamente lo que yo quería ver, ¿no? Y con ello todos los washingtonianos. O sea que es un lugar muy fotografiado. Es un lugar muy fotografiado, y en varias fotografías que se realizó el equipo allí, que incluso salen publicadas en los libros, salían extrañas luminarias. Ya con todo lo que había pasado en el rodaje de la película del exorcista, esto no se tomó como una simple casualidad. Muchas de esas fotografías tapaban incluso la cara de los fotografiados, era como una especie densa de halo blanco que se ponía encima de ellos y no dejaba que saliera la cara. La gente del equipo ya empezó a dejarse de hacer fotografías en esos escalones. Hay más, hay una segunda parte de la crónica de Hermida, y ahora tenemos algunos documentos, dos sobrecogedores, uno ese doblaje, del que os hablaba, amigos de Milenio 3, y otro que lo he vuelto a escuchar, que lo recuperaba Diego Marañón, luego nos cuenta la procedencia exacta, pero que es la historia real contada por un sacerdote español, y que en sus 2 minutos de intensidad difícilmente comparable, a uno también le pone la carne de gallina, ¿no? Es el último coletazo del exorcista en la realidad. Pero veamos cómo el maestro Jesús Hermida terminaba su crónica hablando de los auténticos disturbios mentales que, más allá del marketing, por vez primera en la historia del cine de terror, estaban ocurriendo con El Exorcista. Y tanto es así que muchos se mueren de ganas de ver El Exorcista, pero no se atreven. Porque por una vez parece ser cierto ese truco tantas veces utilizado de advertir a las personas afectadas de ciertas debilidades nerviosas que no vean la película. O tal vez el truco sea que muchas personas resultan afectadas de ciertas debilidades nerviosas después de ver la película. Incluso los profesionales de la cinematografía están de acuerdo en dar al Exorcista un premio absoluto al terror. Por ejemplo, la revista American Cinematographer, especializada en los aspectos técnicos solamente del cine, dice de la película: acosada por numerosos problemas de producción, algunos de ellos de la más extraña naturaleza, y filmada a lo largo de todo un año, El Exorcista aparece en las pantallas como una estremecedora historia de horror, tan fiel a la novela de William Peter Blatty, del mismo título, que hace cuentos de niños de películas como La semilla del diablo o La psicosis de Hitchcock. Esa novela, que algunos dicen basada en acontecimientos reales, cuenta la historia de una niña de 12 años poseída del demonio y sometida a las ceremonias del exorcismo. Nada más, pero nada menos. Bueno, este es Noel Calero, que acaba de poner un corte de The Haunted Boy, el niño encantado, el muchacho encantado, el muchacho maldito, que se ha estrenado, se va a estrenar, y que es la historia real de la investigación de Robbie Mannheim, el niño del exorcista. Y desde luego, en fin, pido casi disculpas, Noel, pues es así. Y para aderezar la información del exorcista, nos regala con estos sonidos que de verdad nos retrotraen a historias tan fuertes como las que tuvieron que impresionar a una mujer que se dedicaba al arte del doblaje. Diego Marañón, compañero, Mimí Muñoz puso la voz al demonio poseyendo a Regan, y yo creo que era un trabajo, en fin, sobre todo para una mujer con creencias muy religiosas, pues casi contradictorio, ¿no? Sí, en España hubo 2 doblajes. Hubo un doblaje, el original, en 1975, dirigido por Fernando Rey y realizado en los estudios Sincronía de Madrid, y otro, el que casi todo el mundo conoce, que es el del año 2000. Digo que casi todo el mundo conoce ese porque el doblaje original está descatalogado hoy por Warner España. Que es otro misterio, o sea, no sí. Se puede encontrar el doblaje de los 70. Yo me he dirigido incluso a Warner directamente y me han contestado que es imposible, que está descatalogado y que la única versión disponible a día de hoy para comercializar es la versión que salió en 2000, la versión del director. Es muy curioso, Diego, permíteme, porque antes, hablando de Órbigo,
cuando, en fin, lo que está pasando, ¿no? Estamos digitalizando solo porcentajes de cosas o actualizando, y esto sería, Javier, Santi, otro tema para el futuro, apocalipsis digital, y estamos perdiendo tantas cosas en el camino. Uno va al tema de Órbigo, no quedan imágenes de casi nada, pues ha recuperado un 1%. Uno va al Exorcista, la versión original, no queda casi nada, en fin. A lo mejor quedan, lo que pasa es que hay que buscarlas, porque en esos archivos inmensos lo que falta es alguien que se dedique a buscarlas. Mimi Muñoz, Diego, sí, su historia. Como te decía, en ese doblaje del 75, algunas frases fueron retocadas porque es evidente que aún había los últimos coletazos de la censura. Como dices, Mimi Muñoz era una actriz curtida en teatro y cine. Es madre de las también actrices María José, Mara y Conchita Goyanes. Tuvo una relación con Vittorio De Sica, con el director y actor italiano. Y bueno, la eligieron, al igual que a Mercedes McCambridge, la responsable del doblaje original en inglés, por su voz rota y porque, bueno, tenía un timbre muy característico, muy neutro, se podría decir. Hizo un trabajo, la verdad es que estupendo y muy superior al del 2000, ya que en el doblaje que se puede encontrar hoy en día en tiendas, la voz del diablo está, digamos, alterada de manera informática. Sin embargo, en el 75 esa voz parecía provenir precisamente de otra entidad dentro del cuerpo de Regan. Era una voz de alguien casi podríamos decir que asexuado, muy mayor, y que la verdad es que sobrecogía. Si quieres lo escuchamos. Vamos a escucharlo, Diego, luego me cuentas si es leyenda o no, que Mimi Muñoz, pues bueno, se impresionó con el trabajo, y sobre todo Mercedes McCambridge tuvo problemas serios después como tanta gente, ¿no? Con el impacto de hacer este trabajo. Doblar al demonio, como diría Hermida, ni más ni menos, ¿no? Nada más, pero nada menos. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorra un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Hay cosas eternas, ¿eh? Hay cosas eternas, y la sensación que yo no sé si conecta Javier, Santi, con lo más profundo de la infancia, del primer impacto cuando escuchamos esto, pero yo vuelvo a escuchar en la radio a las 2:49 el socorra a un pobre monaguillo y se me siguen poniendo los pelos de punta, y es que es la verdad. Entonces hay un remanente de algo que es mágico y que está, o no está, Javier. Hay pocas películas que tengan esa autenticidad. Yo creo que en parte porque está basado en un hecho real y toma mucha información de ahí, pero también porque conecta con nuestros miedos más profundos, como decía Santiago, y yo creo que de alguna manera esa película creció en un ambiente muy particular. Mira, esto no se suele contar cuando se habla del Exorcista, pero tú piensas que cuando se estrena en las Navidades de 1973, Pablo VI es el Papa de los católicos, y en esa época el Concilio Vaticano II pues está, digamos, en pleno auge, se discute muchísimo también sobre la figura del diablo, y el propio Pablo VI, en el año 72, un año antes del Exorcista, empezó a sugerir que el diablo se estaba colando incluso dentro del Vaticano. Esas declaraciones, desde luego, inspiraron mucho a los creadores del Exorcista y se aprovecharon de ellas, claro. Bueno, Gabriel Amorth ha dicho hace bien poco que el demonio está dentro del Vaticano ya, ¿no? Directamente, el exorcista oficial, de alguna forma, del Vaticano. Ahora me cuentas alguna cosa, Carmen, sobre Robbie Mannheim, el protagonista, algún dato nuevo que me ha sorprendido mucho, que yo no conocía del caso real. Antes de eso, antes de escuchar al padre sobrino, y ahora nos cuenta Diego qué es esto. Diego, ¿es verdad eso de que las personas, por ejemplo, no sé si Mimi Muñoz, eso no lo puedo verificar, pero sí Mercedes McCambridge, tuvieron problemas, tuvieron obsesiones después de hacer el trabajo duro también, de doblar al demonio? Sí, Mercedes McCambridge, sobre todo. Ella ya tenía ciertas
digamos, malformaciones en la garganta, ciertas enfermedades, precisamente por eso la escogieron para doblar a la personalidad diabólica de Regan. En el caso de Mimi Muñoz fue, digamos, más una lucha interna, ya que ella era una mujer muy religiosa y le costó realmente adaptarse a las frases que tenía que leer. Se pasó todo el doblaje, como digo, preocupada, ¿no?, por tener que decir tanta blasfemia, e incluso hubo compañeros de rodaje que, bueno, de alguna manera le reprocharon el haberse prestado a hacerlo, y ella solía decir, he leído, que llegaban a escupirle como si ellos mismos fueran ese diablo verde y espumarante que estaba dentro de Regan. Bueno, todo un ejemplo sociológico, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo con El Exorcista. Ahora tenemos igual, a la niña la miraban fatal. A Linda Blair, ¿no? A Linda Blair, cuando ella salía por la calle, incluso hay anuncios anteriores que hemos podido ver anunciando muñecas. Antes era una niña delicada, buena, que hacía sus pinitos en la publicidad, y desde que hizo el papel de la niña endemoniada, la gente en la calle la tenía miedo, se cruzaban de acera cuando veían... No me extraña que era una niña normal y corriente. A mí me da lo mismo, sinceramente, pero a mí no me extraña. Yo veo a Linda Blair y me cambio de acera. Bueno, pues eso también influyó mucho en su vida y en sus posteriores películas, en las que no tuvo ningún éxito. Ningún éxito.